en este momento, conforme a tu gracia, Señor, y que podamos tener la disposición en nuestro corazón de ser bendecidos, de recibir tu palabra, Señor, para que ella lleve a cabo las transformaciones, Señor, lo necesario, Padre bendito, para mejorar nuestras vidas. Usa a tu siervo, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija con entendimiento, Señor, en la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos esto y te damos gracias. Amén. Amén. Sin duda, hermanos, estamos en los tiempos cercanos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús hizo una promesa y él dijo que vendría. Vendría por su iglesia allá en San Juan, capítulo 14. Sin embargo, han pasado más de 2000 años, hermanos, y aún no se ha cumplido la promesa. Pero aún así no dudamos de que esto va a suceder porque las escrituras, hermanos, se han ido cumpliendo tal como están escritas. Y la mayoría de los creyentes, sin duda, hermanos, que sinceramente, con toda sinceridad, deseamos en nuestro corazón que este evento de la segunda venida de Cristo por su iglesia suceda ya en este momento. Al menos yo así lo quisiera, hermanos. Para mí, ¿verdad? Que Cristo viniera ya y nos llevara con él a su presencia y comenzáramos a disfrutar de esa gloria de nuestro Señor allá en los cielos. Pero muchos de nosotros, hermanos, no pensamos en realidad cómo será los días previos a la venida de Cristo. Quizá desearíamos que Cristo ya viniera, ¿verdad? Pero no nos imaginamos cómo van a ser esos días antes de que Cristo venga. No ponemos atención, no pensamos en ello. Sin embargo, al ver las circunstancias que estamos viviendo en ese tiempo, hermanos, que no hay duda, ¿verdad?, que nos estamos acercando a esa venida. A estos tiempos que estamos atravesando, hermanos, en el mundo entero, no solamente en el lugar en que vivimos nosotros, sino en todo el mundo. Creo que es necesario revisar, hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice y asegurar nuestra fe, revisando, confiando en lo que Dios, hermanos, promete y que Él va a cumplir en su palabra, hermanos, esa promesa. Y si fuéramos nosotros los que vamos a ser parte de esa última generación en la que Cristo, hermanos, estará viniendo por su iglesia, pues que sepamos, hermanos, cómo van a ser esos tiempos antes de la tribulación, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Vamos a ir a las Escrituras, hermanos, y vamos a ver lo que nos advierte precisamente la palabra de Dios, lo que Dios tiene que decirnos a través de su palabra. El título del mensaje en esta tarde, hermanos, los tiempos antes de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo serán? ¿Cómo serán los tiempos antes de la segunda venida de Cristo? En este pasaje el apóstol Pablo escribe y dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, este es un tema que ya planteó, hermanos, en la primera carta. Él habló de la segunda venida de Cristo, de la esperanza del creyente. Pero parece que algunos maestros habían torcido estas enseñanzas y la iglesia, hermanos, estaba confundida respecto a esto. Por eso Pablo escribe esta segunda carta y él dice, con respecto a este asunto de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, nuestro encuentro con Jesucristo, dice ahí, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover tan fácilmente, ni, dice ahí, de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Pablo les advierte a esta congregación, hermanos, la segunda ciudad de Europa en la cual él había predicado, y le dice, ¿saben qué? No se dejen mover de la enseñanza que yo les di,
de toda esta doctrina, ¿verdad?, que les transmití, no se dejen desviar por nada. Si un espíritu les apareciera, no se dejen mover. Si alguien viniera y les predicara, no se dejen mover. Si alguien les escribiera en nuestro nombre falsamente, ni aún así, como si fuera nuestra carta, dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Si esto Pablo, hermano, lo escribía, nosotros tenemos que entenderlo, que hoy más que nunca estamos más cerca de esa venida de Cristo. Y sin duda, hermano, los eventos, los sucesos mundiales, locales y mundiales, nacionales, hermanos, nos hablan precisamente de que ese día está cerca. Y las palabras de Pedro, hermanos, allá en su segunda carta, capítulo 3, donde dice que Dios es paciente para con todos, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, hermanos. Por eso Dios no está retardando, dice, está retardando su venida para que no perezcamos. Entonces, hermanos, Dios tiene un tiempo ya establecido. Nos estamos acercando a ese día de que se cumpla, hermanos. Y Pablo dice, nadie os engañe en ninguna manera. No os conturbéis. Turbarse es, hermanos, estar espantados, temerosos, perder las fuerzas y no estar seguros. Pero ¿cómo van a ser los tiempos antes de la segunda venida de Cristo? La Biblia nos habla, hermanos, sobre este asunto. Mire, cuando esto suceda, podemos hallar nosotros muchas señales en la Biblia, aunque Jesucristo dijo, el día y la hora, nadie sabe. Nadie sabe. Pero hay algunas cosas, hermanos, que nos dicen cómo van a ser los tiempos antes de que Cristo venga, días previos a su venida. Lo primero que hallamos en el versículo 3, si lo tienen ahí, segunda Tesalonicenses 2, versículo 3, lean conmigo una vez más, por favor, fuertemente, dice, de ninguna manera, porque no vendrá, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Respecto a este tema, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, no vendrá. Jesús no va a venir sin que antes se manifieste, dice ahí, hermanos, sin que antes venga la apostasía. La apostasía. Esta palabra, hermanos, griega, es un término femenino y significa deserción de la verdad. Es decir, cuando Pablo dice en este versículo, hermanos, no vendrá sin que antes venga la apostasía, está diciendo Jesucristo no va a cumplir esa promesa de venir por su iglesia sin que haya un aumento, hermanos, considerable de personas que van a comenzar a desertar de la fe, van a comenzar a abandonar la fe, van a comenzar a darle la espalda a Dios, hermanos, para volver al mundo o para apartarse en pos, hermanos, de enseñanzas falsas o de volver a lo mismo. Porque habrá un gran aumento en estos días, hermanos, previos a la venida de Cristo. Aumentará considerablemente la apostasía, porque habrá un aumento, hermanos, un gran número de maestros falsos. Y la palabra de Dios no necesita, hermanos, lucrar con la palabra de Dios. No hay un deseo, hermano, de dar el mensaje de salvación. Lo que se predica y lo que la gente quiere escuchar. Y lo que la gente quiere escuchar, hermanos, es la salud, tener salud, es la prosperidad, ¿verdad? Que te vaya bien económicamente. Es el amor, es, hermanos, todo eso que la gente quiere escuchar. Eso es lo que enseñan estos maestros. Y mucha gente, hermanos, les escucha. En segunda de Pedro, ahí retrocediendo un poquito en la escritura, hermanos, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, dice la palabra de Dios en el versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo,
Pedro, hermanos, escribiendo también aquí aquellos que estaban dispersados por todo el mundo conocido de aquel tiempo, a todos los creyentes, hermanos, que habían sido dispersados, él les escribe y le dice, acuérdense, hubo también falsos profetas entre el pueblo, hablando en el tiempo pasado, en el Antiguo Testamento. Pero luego dice, como habrá entre vosotros, habrá en el futuro, más adelante, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Habrá falsos maestros, aumentará, hermanos, el número de predicadores falsos que lucrarán con la palabra de Dios y que dice aquí, hermanos, introducirán encubiertamente, vendrán predicando aparentemente la palabra de Dios correcta, hermanos, pero entre esa enseñanza camuflada, hermanos, introducirán las herejías destructoras porque destruyen las iglesias, destruyen la unidad, destruyen al pueblo de Dios. Y aún, dice, negarán al Señor mismo. Negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Va a haber un aumento, hermanos, en estos maestros falsos. Capítulo 3, aquí mismo, de segunda de Pedro, versículo 3. Dice el apóstol Pedro, hermanos, sabiendo primero esto. Léanlo, por favor. Sabiendo primero esto. Hermanos, esto no lo ignoramos. Entre más nos acerquemos a la venida de Cristo, los días antes de su segunda venida, hermanos, esto va a aumentar. Y con la tecnología ahora, hermanos, con las redes sociales, esto ha aumentado. Ya cualquiera predica, ya cualquiera enseña, ya cualquiera comparte la palabra de Dios. Y no es que no deba hacerse, hermanos, pero cualquiera que lo haga sin un conocimiento, hermanos, profundo de las Escrituras, tiene la facilidad, hermanos, de torcerla, de enseñar falsa doctrina. Por eso la palabra de Dios nos dice, Pablo aconsejándole a Timoteo, Timoteo era un joven predicador, hermanos, que Pablo lo estaba entrenando, lo había preparado para ser un predicador, un evangelista, un pastor, hermanos. Él le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no se avergüenza. Dice que usa bien la palabra de Dios. ¿Cómo podremos usar bien la palabra de Dios, hermanos? Teniendo conocimiento de la palabra de Dios. No es solamente tomar un pasaje de la Escritura y desarrollar un mensaje. Hay que entender el contexto en el que se escribió, el contexto en el que está el texto, hermanos. El propósito del libro, la intención del escritor, el contenido de todo, hermanos. Es importante tomar en cuenta porque entonces torcemos la palabra de Dios. Y podemos nosotros mismos enseñar, hermanos, falsa doctrina sin tener la intención de hacerlo. Pero habrá un gran aumento, hermanos, en el número de maestros falsos. Primera de Juan, capítulo 2. Aquí mismo, hermanos, Primera de Juan, capítulo 2, dice el versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Cuando alguien viene, hermanos, y empieza a enseñar que no hay necesidad de congregarse, hermanos, ya está mal. ¿Por qué? Porque Cristo vino a instituir una iglesia. Y todo el Nuevo Testamento nos habla de la iglesia local. Y nos habla, ¿verdad?, cómo está constituida, cómo está organizada, sus oficiales, hermanos, su membresía. Nos habla de su propósito, de esos propósitos que la iglesia, como iglesia, debe de tratar de alcanzar y cumplir, hermanos. Si no nos congregamos, ¿cómo podremos nosotros, comenzando por glorificar a nuestro Dios? Continuando, hermanos, por edificar a los creyentes, ¿cómo vamos a crecer?
Continuando, hermanos, con alcanzar a los perdidos. ¿Cómo lograremos esos propósitos por el cual la iglesia fue constituida, fue establecida por nuestro Señor Jesucristo, la cual él dice el apóstol Pablo, compró, hermanos, entregándose a sí mismo y derramando su sangre en esa cruz por ella? Pero eso está surgiendo hoy en día. No tienes que congregarte, no tienes que dar diezmos. No tienes incluso que evangelizar porque ya está la predestinación, ¿verdad? Entonces los predestinados a la salvación, pues yo no sé cómo Dios los va a salvar, pero se van a salvar porque Dios los ha predestinado. Doctrinas, hermanos, que no parecen dañinas, pero se introducirán encubiertamente, dice la palabra de Dios. Mire, yo he visto también en las redes sociales que hay predicadores, muy buenos predicadores, porque tienen una preparación intelectual, hermanos, son médicos, son profesionistas y tienen una preparación teológica universitaria. ¿Y saben qué? Manejan la palabra de Dios, hermanos, con tanta facilidad y con tanta elocuencia que pueden mantenerte ahí atento, pero ¿sabes qué? Entre toda esa enseñanza van falsas doctrinas. Y a veces nosotros sin entenderlo, hermanos, sin darnos cuenta, estamos aprendiendo eso. Porque nuestra mente entra en esas enseñanzas. Y después, hermanos, no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero estamos creyendo después lo mismo que ellos. Por eso debemos tener cuidado, hermanos. Por eso también cada uno de nosotros debe de escudriñar la palabra de Dios. De manera individual debes tener tu lectura, hermanos, cronológico, secuencial de la palabra de Dios y el estudio también de la palabra de Dios y no dejar de congregarte para aprender la palabra de Dios. Porque eso nos lleva a la madurez, al crecimiento, hermanos, y al discernimiento correcto de las Escrituras. Y eso es lo que nos va a mantener firmes y no seremos parte de ese grupo de apóstatas que en los días previos a la venida de Cristo abandonarán y desertarán, hermanos, de la fe. Habrá un gran aumento de maestros falsos, pero también, hermanos, habrá un deseo de querer saber más, pero no acerca de Dios. No acerca de Dios, sino los propios deseos carnales. Mire, en la carta de Pablo a Timoteo, por favor, segunda a Timoteo, capítulo 4. Y ya lo tienen, hermanos, versículos 3 y 4. Leamos juntos también la palabra de Dios. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a fábulas. Hermanos, vendrá tiempo. Pablo está hablando aquí en el futuro. Vendrá, dice la Escritura, el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No van a soportar, hermanos, que se les predique la verdad. Y hoy en día tenemos así, hermanos, creyentes que permanecen, pero que se rebelan en contra de las Escrituras. Que toman solamente lo que conviene, lo que nos gusta. Y aquello que no nos agrada, como por ejemplo, ¿verdad? Que hay que ganar almas. Que hay que dar ofrendas. Que hay que trabajar, ¿verdad? Eso no. No. A mí háblenme de cantar, háblenme de amarnos unos a otros, ¿verdad? Pero no, ¿cómo voy a salir a solearme, a exponerme a la calle, ¿verdad? Y ahora con el COVID-19 fue el pretexto perfecto para muchos. Hermanos, cuando eso es el principal propósito en la palabra de Dios para la iglesia. Pero vendrá tiempo. No van a soportar la sana doctrina, dice, sino que van a tener comezón de oír, pero no la palabra correcta de Dios. Al tener ese deseo de escuchar, dice, se van a amontonar. No van a escuchar a uno, sino a muchos maestros, dice aquí, conforme a sus propios deseos. Concupiscencias, hermanos, significa un deseo desmedido de la carne.
Y entonces andas en las redes sociales, ¿verdad? Este me gusta, este me gusta, este no me gusta, este no, este no. Y nada más lo que quieres oír, oyes. Y nomás lo que te conviene escuchar, escuchas, ¿verdad? Cuando aquella gente iba en pos de nuestro Señor Jesucristo, porque había hecho sus milagros poderosos, hermanos, había alimentado a 5,000 personas, la gente se comenzó a golpear atrás de nuestro Señor Jesucristo, y entonces Jesús, hermanos, cuando ve su corazón, que solamente lo seguían por un interés, Jesucristo empieza a hablarles fuerte, hermanos, se indignaron. No les gustó, se dieron la media vuelta y se fueron. Incluso los mismos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que se suponía, hermanos, que tenían que ser fieles, comienzan a murmurar entre ellos y Jesucristo le dice, bueno, pues ustedes también se quieren ir. Y fue cuando Pedro dice esas preciosas palabras, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero habrá muchas personas, hermanos, que enseñarán falsa doctrina, y habrá muchos que solamente, dice, tendrán comezón de oír, pero lo que les conviene, conforme a sus concupiscencias. Es decir, lo que les gusta. Y entonces, versículo 4 dice, y apartarán de la verdad el oído. Y se volverán a fábulas, a leyendas, a mitos. Quieren escuchar, ¿verdad?, las profecías de Nostradamus en vez de venir a las profecías de Juan el Apóstol. Quieren oír, ¿verdad? Ahí en la televisión andan buscando las noticias en las redes sociales. Quieren escuchar cómo está el mundo, pero no quieren escuchar lo que Dios quiere decirle a su corazón y a su vida. Hermanos, porque va a haber un auge, un aumento, hermanos, en maestros falsos que vendrán predicando, hermanos, falsa doctrina. Esto precisamente será lo que los lleve a abandonar, hermanos, su fe. Es decir, a apostatar de su fe. Primera Timoteo 4. Primera Timoteo capítulo 4, por favor. Versículos 1 al 5 dice, pero el Espíritu dice, mire, el Espíritu está con letra mayúscula, lo que nos indica que se refiere a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. Ahora Pablo dice, el Espíritu dice claramente. Pablo, hermanos, tenía ese discernimiento directo de parte de Dios. En muchos pasajes vemos que Pablo, hermanos, el Espíritu Santo le hablaba directamente y le daba revelación directamente, porque eso sucedió con los primeros apóstoles en los tiempos de Cristo. Ahora él dice, el Espíritu Santo dice claramente, en los postreros tiempos. Esta es la misma frase, hermanos, que se refiere días previos a la venida de nuestro Señor Jesucristo, los días actuales para nosotros. Dice ahí, algunos, dijimos término indefinido, donde podemos entrar nosotros. Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué la gente va a apostatar, hermanos? Ahí nos dice el pasaje. ¿Por qué? Dice el texto, escuchando. Cuando empiezas a poner atención, cuando empiezas a interesarte por algo, es fácil que seas desviado. Dice ahí, espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Por supuesto, ¿verdad? También con medida. Claro que sí. Te atragantas, pues, una tremenda digestión, ¿verdad? Y luego andas pidiendo la ayuda de Dios cuando tú fuiste, no te mediste, ¿verdad? Hermanos,
el prestar atención. Estos falsos maestros, ya lo leímos en la segunda carta, dice que muchos se amontonarán, apartarán el oído de la verdad para escuchar a estos falsos maestros. Y en este pasaje lo mismo nos dice, a esos espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, endurecido el corazón, endurecida esa conciencia, prohibirán casarse. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Por un lado, ¿verdad? Ya no se cree en el matrimonio. Pero por otro lado, los homosexuales y las lesbianas y todos los están queriendo casarse, ¿verdad? Dice también ahí, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Se ha dado cuenta que con el tiempo están surgiendo más, igual que en esta cuestión de la cuestión de género y preferencias sexuales. También están surgiendo aquellos que no comen carne, los que solamente comen legumbres, frutas y verduras, pero también aquellos que no comen más que puras frutas o semillas, ¿verdad? Cereales. Y hay una infinidad también de términos para referirse a todas estas personas, hermanos. Todo eso, hermanos, es parte de lo que la Escritura nos dice. Antes de la venida de Cristo, los tiempos tendrán que manifestar a los que van a apostatar de la fe, hermanos, porque van a escuchar a estos maestros para ser desviados y comenzar con prácticas aparentemente benignas, hermanos, pero están en contra de la doctrina correcta. Entonces, ¿cómo serán los tiempos antes de la venida de Cristo, hermanos? Habrá un aumento importante en la apostasía. Es decir, muchos creyentes empezarán a abandonar la fe y empezarán, hermanos, a apostatar, empezarán a desertar del cristianismo. Número 2, tiene que aumentar la maldad del ser humano. Segunda a Timoteo, por favor, capítulo 3. Tiene que aumentar la maldad, hermanos, en el ser humano. Dice el capítulo 3, segunda Timoteo, también debes saber esto. Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días, una vez más, estos días presentes, hermanos, previos a la venida de Cristo, dice, vendrán tiempos peligrosos. Todos sabemos que estamos viviendo esos tiempos peligrosos, hermanos, por todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y en el mundo entero, hermanos, en la sociedad, ¿verdad? Pero también, hermanos, en la naturaleza son tiempos peligrosos. Versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y luego dice, siguiente versículo, hermanos, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad. Aparecerán, hermanos, como muy piadosos. No matan ni una mosca, ¿verdad? Pero solamente será una apariencia, porque negarán la eficacia de la piedad. Y dice Pablo, a estos hay que evitar. A estos hay que evitar. Son falsos, son peligrosos. Vendrán a ti como lobos rapaces para destruir. Hermanos, está aumentando la maldad en el hombre. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en el versículo 10. Segunda de Pedro 2, 10 al 14. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Dice ahí, hermanos, describiendo Pedro a estos hombres, dice, atrevidos y contumaces, es decir, rebeldes. No temen decir mal de las potestades superiores, no tienen temor de Dios. Mientras que los ángeles, mire,
Los ángeles creados por Dios y superiores en fuerza que los hombres, dice, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero el hombre es irreverente y respetuoso, hermanos, implacable, y es, hermanos, rebelde, contumaz. Dice el versículo 13, versículo 12, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Esto, hermanos, caracterizará a la gente, a los hombres, a la humanidad en los tiempos previos a la venida de Cristo. Y creo que nosotros lo estamos viendo y lo estamos viviendo, hermanos, en nuestros días. Porque la maldad siempre ha existido, pero hoy más que nunca existe una maldad, hermanos, perversa en nuestro mundo. También, hermanos, Pablo dice que es el resultado, este actuar, hermanos, del hombre, esta característica, hermanos, que va a verse en los hombres de los últimos tiempos antes de la venida de Cristo, es el resultado de no tomar en cuenta a Dios. Es decir, de vivir, hermanos, ignorando a Dios, sin darle la gloria que Él merece. Vaya ahí a la carta de Pablo a los Romanos, por favor. Romanos capítulo 1. Dice la Escritura, hermanos, Romanos capítulo 1, versículos 29. Si lo tienen, únase a la lectura con su servidor. Dice, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermanos, esto es consecuencia de no darle la gloria a Dios. 28, veamos juntos, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas. Esto es consecuencia, hermanos, precisamente, dice, de no tomar en cuenta a Dios. Ahora yo le pregunto, la gente, hermanos, le interesa tener conocimiento de Dios, ¿no? La gente busca hoy en día a Dios. No, hermanos. Y no importa la situación que estamos viviendo, usted va y quiere compartir la palabra de Dios con ellos y lo rechazan, no quieren escuchar, cierran su oído y endurecen su corazón, hermanos. Pero la consecuencia es esta. Las características que definirán al hombre, hermanos, en los días previos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto nuestro Señor Jesucristo lo advirtió ahí en Mateo 24. Mateo 24, versículo 37. Nuestro Señor Jesucristo mismo, hermanos, nos advierte, por lo cual no debemos sorprendernos, hermanos. 24, 37 al 39 dice la Escritura, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y si fuéramos a Génesis 6, dice que, hermanos, una de las características del hombre en los tiempos de Noé era hacer
solamente de continuo el mal. Y hoy en día, hermanos, qué difícil es encontrar una persona confiable. No podemos confiar en nadie, ni en nuestra propia sombra. ¿Por qué? Porque Cristo nos advierte que el hombre se iba a corromper, hermanos, en los días previos a la venida de Cristo. Y estas características iban a predominar. La maldad del hombre iba a aumentar. La apostasía en los creyentes iba a aumentar en gran manera. Y por último, hermanos, tiene que aumentar también la escasez, o la palabra correcta sería la carestía, o ya más intelectualmente, ¿verdad? La inflación, o ya en nuestro entendimiento, ¿verdad? La pobreza. Pero tiene que aumentar la escasez, hermanos. Apocalipsis capítulo 6, dice la escritura ahí, hermanos, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Llegaremos al extremo, hermanos, en que lo que una persona gane en un día solo alcanzará para alimentar su propia persona. Y esto lo vemos, hermanos, que está ahorita todo encareciéndose. ¿Por qué? Por cuestión de la pandemia que surgió hace un par de años. Jesucristo nos advierte precisamente, hermanos. Mateo 24. Dice la escritura ahí que nosotros, hermanos, tenemos que pasar por esta situación. No entraremos a la tribulación porque seremos llevados con Cristo antes de la tribulación, pero los días previos a la tribulación la iglesia atravesará esos últimos días, hermanos, y los últimos días no será lo mejor, no será todo color de rosa, no será prosperidad, no será paz y tranquilidad, hermanos. Los creyentes sufriremos antes de ser llevados con Cristo. A veces pensamos que todo va a ser bonito, ¿verdad? Y que Cristo va a venir cuando estemos cantando en el templo todos juntos. Pero no sabemos cómo va a ser ese día. Dice Cristo aquí, hermanos, Mateo 24, si ya lo tiene, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Habrá esta palabra, hermanos, reino contra reino y nación contra nación, indica solamente amenazas, conflictos. Y si se dan cuenta, hermanos, desde hace algunos años hemos tenido esta cuestión de las diferentes naciones, amenazas, conflictos entre los países de Medio Oriente. Estados Unidos, continuamente con Rusia, con Corea, con China, hermanos, tiene esos conflictos. En los países de Medio Oriente, hermanos, continuamente están con esas amenazas y con esos atentados y con esas guerras, hermanos. Esto es nación contra nación y reino contra reino. Y luego dice, habrá pestes. El griego, hermanos, de ahí viene, de ahí se extrae, de la raíz de la palabra griega, hermanos, surge la palabra pandemia. Pestes no son otra cosa que pandemias. Y cuando está en plural significa que esta que vivimos no es la única, hermanos. Habrá más. Y estamos viendo, ¿verdad?, que cada día surgen nuevas enfermedades, nuevos virus, hermanos. Y están retornando también las enfermedades que creíamos ya erradicadas, están apareciendo en ciertos lugares. Hermanos, está cambiando todo. Pero no para mejorar, sino para empeorar las cosas. Y después de las guerras y de las pestes, hermanos, por naturaleza vienen las hambres, viene la escasez, terremotos en diferentes lugares, todos los días, hermanos. En nuestro país y en el mundo entero, la tierra parece como si se estuviera, ahora sí como dice Pablo, ¿verdad?, en su carta, la tierra está gimiendo
queriendo ser liberada ya de la contaminación de la maldad del ser humano, queriendo ser revestida, dice el apóstol Pablo, como si la tierra se quejara de nosotros y nos quisiera vomitar, ¿verdad? Porque la estamos destruyendo, hermano. La destruimos, la contaminamos. Podemos caminar por estas calles, hermanos, y ver toda la basura que hay en las calles. Y no es más que el reflejo de lo que hay en el corazón del ser humano. Tristemente así es. Pero dice Cristo, versículo 8, y todo esto será solamente principio de dolores. Principio de dolores. Así que, hermanos, no debemos nosotros tener miedo. No debemos nosotros tener temor. Vaya a San Juan y ahí terminamos. San Juan, capítulo 14, hermanos. San Juan, capítulo 14, dice la palabra de Dios, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Hoy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, dice nuestro Señor Jesucristo, no se turbe vuestro corazón. No se turbe, porque Él promete venir por nosotros. Y lo promete, y promete hacerlo, hermanos, antes de que estas cosas empeoren. Pero llegaremos a ese momento en que las cosas, hermanos, se van a poner peores que las que están ahorita. Si hoy en día, hermanos, ya no podemos con la inflación, hermanos, llegará todavía más. Las cosas empeorarán todavía más. Pero dice Cristo, no te turbes. Y en el capítulo 16, versículo 33 también dice, estas cosas os he escrito para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y termino aquí, hermanos, en Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Por tanto, dice Cristo, no se turbe vuestro corazón. Tenga miedo. Hermano, no importa cómo esté la situación o cómo vaya a ser la situación antes de que Cristo venga por su iglesia. No tengas miedo ni te turbes, porque finalmente tenemos que ir con Cristo. Vamos a sufrir probablemente. Es probable, hermanos, porque el creyente, no por ser creyente, no sufre. No por ser creyente, no se enferma. No por ser creyente, no padece, hermanos. No, es al contrario. Por ser creyente vamos a padecer. Vamos a sufrir, hermanos. Porque la Escritura nos dice que Job era un varón piadoso, fiel, temeroso de Dios. Pero Satanás, hermano, dañó su cuerpo desde la coronilla de su cabeza hasta la punta de sus pies. El creyente va a enfermar también. El creyente va a sufrir, hermanos. Pero nuestra esperanza es Cristo. Así que no te turbes, ni tengas miedo. Si tienes a Cristo en tu corazón, tú vas a ir con Dios. Y cuando las cosas empeoran, imagínense, si esto va a ser antes de que Cristo venga, ¿cómo será durante la tribulación? Gracias a Dios que ustedes y yo no atravesaremos por esa tribulación. Por eso tenemos que preocuparnos, y hoy más que nunca tenemos que procurar ganar almas para Cristo. Y ahí está la oportunidad para que traigas invitados este sábado. No permitas que esa gente vaya y sufra más de lo que ya estamos sufriendo. Póngase de pie, hermanos.